Las llamas la rodeaban como bestias hambrientas, cerrando un círculo mortal. Y entre el humo negro que quemaba los pulmones y el calor insoportable que derretía el aire mismo, una mujer joven gritaba con voz desgarrada mientras el fuego devoraba el último pedazo de tierra que la mantenía viva. El incendio no había sido un accidente del destino ni un capricho de la naturaleza. Alguien lo había provocado deliberadamente. Alguien quería verla consumida por las llamas, reducida a cenizas y olvidada para siempre como si nunca hubiera existido. Si estás escuchando esta historia desde algún rincón del mundo, comenta desde qué país nos acompañas en este momento. Dale like si crees que todas las personas merecen una segunda oportunidad de ser felices. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a estremecerte el alma de formas que no imaginas. Nashoba percibió el olor a humo mucho antes de divisar las primeras columnas oscuras elevándose hacia el cielo vespertino. Cabalgaba por el sendero pedregoso que serpenteaba junto al borde del cañón profundo. Un camino que conocía desde niño, cuando aún formaba parte de la tribu Apache, cuando aún tenía familia, cuando aún tenía razones para sonreír. Su caballo, un animal de pelaje oscuro con manchas irregulares y temperamento nervioso heredado de años de soledad compartida, resopló intranquilo, sacudiendo la cabeza con fuerza. Las orejas se movían captando sonidos que los oídos humanos no alcanzaban todavía. Algo no estaba bien en el bosque. Nashoba jaló las riendas con suavidad y el caballo se detuvo obediente. El guerrero entrecerró los ojos oscuros, estudiando el horizonte occidental, donde el sol comenzaba su descenso. Columnas gruesas de humo negro ascendían retorciéndose como serpientes gigantescas, y el resplandor naranja intenso delataba que el incendio era masivo, descontrolado, voraz. El viento que bajaba desde las montañas le trajo ceniza fina que se posó en su rostro curtido y en su cabello largo, atado con una tira de cuero. No era asunto suyo. Nashoba había tomado esa decisión hacía exactamente 5 inviernos, cuando enterró a su esposa Aiyana y a su pequeña hija Nita en la colina que miraba hacia el este, donde el sol nacía cada mañana, iluminando las cruces de madera que él mismo había tallado con manos temblorosas. Desde ese día, había elegido la soledad absoluta como compañera, alejándose de la tribu que lo veía con lástima, alejándose de los pueblos blancos que lo miraban con desconfianza, construyendo un refugio en lo más profundo de las montañas donde nadie pudiera encontrarlo, donde el dolor fuera el único visitante permitido. Pero el humo seguía subiendo espeso y oscuro, y el resplandor naranja se expandía devorando más y más terreno. Algo antiguo despertó dentro de Nashoba, algo que había intentado enterrar junto con sus seres queridos. Un instinto, una voz interior que susurraba que debía acercarse, que algo o alguien necesitaba ayuda, que quizás el destino lo había puesto en ese sendero exactamente en ese momento por alguna razón que aún no comprendía. Nashoba apretó los dientes y giró al caballo hacia la dirección del fuego. El animal protestó con un relincho nervioso, pero obedeció los talones firmes de su jinete. Descendieron por la ladera rocosa esquivando cactus y arbustos espinosos, acercándose al calor que ya se sentía como una pared sólida, empujándolos hacia atrás. El incendio había devorado casi toda la ladera sur del monte. Los pinos altos ardían como antorchas gigantescas. Sus ramas crepitaban explotando en lluvias de chispas, que volaban en todas direcciones, iniciando nuevos focos. El calor era tan brutal que Nashoba tuvo que envolver su rostro con un trapo húmedo de su cantimplora para poder respirar sin quemar sus pulmones. El caballo temblaba aterrorizado, los ojos muy abiertos mostrando el blanco, pero Nashoba lo guiaba con mano firme entre las lenguas de fuego que lamían el suelo buscando más combustible. Entonces la escuchó por primera vez. Un grito, débil, roto. Nashoba desmontó de un salto ágil a pesar de sus 43 años, atando las riendas del caballo a un árbol que aún no había sido alcanzado por las llamas. Corrió hacia el origen del sonido con los sentidos agudizados, esquivando troncos caídos que humeaban, saltando sobre brasas que brillaban rojas y amenazantes. El humo le quemaba los ojos haciéndolos lagrimear, pero no se detuvo. Entre los restos ennegrecidos de árboles caídos y rocas que irradiaban calor como hornos,
Finalmente, la vio. Una mujer joven, quizás 25 o 26 años, estaba acurrucada contra una formación rocosa enorme que sobresalía del suelo. Vestía harapos sucios que alguna vez pudieron haber sido un vestido sencillo, pero ahora estaban rasgados y manchados de tierra, sangre y hollín. Su cabello castaño claro caía enredado sobre su rostro cubierto de ceniza. Tenía las manos levantadas delante de ella en un gesto inútil de protección, como si pudiera detener el avance implacable de las llamas con pura voluntad. Sus ojos, cuando lo vieron acercarse, se abrieron enormes, mostrando un terror tan profundo que Nashoba sintió que le atravesaba el pecho. No lo pensó dos veces. Se quitó la gruesa manta de lana que llevaba sobre los hombros, la empaó rápidamente con el agua que le quedaba en la cantimplora y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de la mujer. Ella gritó con fuerza inesperada, intentó golpearlo con puños débiles, se retorció tratando de alejarse de él. Sus ojos mostraban pánico absoluto, como si Nashoba representara una amenaza peor que el fuego mismo. «No voy a lastimarte», dijo Nashoba con voz baja pero firme, usando las pocas palabras de inglés que había aprendido a lo largo de los años. «Tenemos que salir de aquí ahora». Pero ella no parecía escucharlo realmente. Temblaba violentamente de pies a cabeza, sus dientes castañeteaban, aunque el calor era infernal. Y cuando Nashoba la levantó en brazos, sintió lo increíblemente ligera que era, como si llevara muchos meses, quizás años, sin recibir comida adecuada. Los huesos se marcaban bajo la piel pálida. Era tan frágil que Nashoba temió romperla si la sujetaba con demasiada fuerza. Corrió de regreso hacia donde había dejado el caballo, apretando a la mujer contra su pecho mientras esquivaba ramas en llamas que caían desde arriba como lanzas ardientes. Un árbol enorme se desplomó a menos de 3 metros de ellos con un estruendo terrible, lanzando una nube de brasas que chamuscó la manga de la camisa de Nashoba. No se detuvo. Sus pulmones ardían pidiendo aire limpio, sus ojos apenas podían ver a través del humo espeso, pero sus piernas seguían moviéndose impulsadas por una determinación que no sentía desde hacía años. Alcanzó al caballo que bailoteaba nervioso tirando de las riendas. De alguna manera logró montar con la mujer en brazos, aunque ella seguía retorciéndose débilmente. Espoleó al animal con urgencia, y el caballo no necesitó más invitación. Galopó alejándose del infierno de fuego, bajando por el sendero rocoso a una velocidad peligrosa que podría haberlos matado a ambos si un casco pisaba en falso. Pero la suerte, o quizás algo más grande, los acompañó. 10 minutos después, habían dejado atrás el calor abrasador. El aire volvió a ser respirable, aunque aún olía fuertemente a humo. Nashoba guió al caballo hacia un arroyo escondido que conocía bien, un lugar secreto entre formaciones rocosas altas, donde el agua bajaba cristalina desde las montañas y donde los sonidos del bosque en llamas quedaban amortiguados por la distancia. Desmontó con cuidado y bajó a la mujer recostándola con suavidad sobre la hierba fresca que crecía junto al arroyo. Ella tosía violentamente, escupiendo saliva negra mezclada con ceniza. Su pecho subía y bajaba con dificultad buscando oxígeno. Nashoba mojó un trozo limpio de tela en el agua fría del arroyo y comenzó a limpiar su rostro con movimientos cuidadosos y deliberados, quitando la capa de hollín que la cubría. Fue entonces cuando vio las marcas. Moretones oscuros, casi negros en algunos puntos, rodeaban su cuello delgado como si alguien hubiera intentado estrangularla. En sus muñecas había cortes profundos y costras de sangre seca, el tipo de heridas que dejaban las cuerdas cuando alguien había estado atado durante mucho tiempo y había luchado desesperadamente por liberarse. Un golpe feo e hinchado desfiguraba su sien derecha, y cuando Nashoba movió con cuidado el cabello enmarañado para inspeccionar mejor, encontró más moretones en la línea de la mandíbula, en los hombros, en los brazos. Esas heridas no las había causado el fuego. Eran mucho más viejas, algunas de varios días, otras quizás de semanas. Alguien había golpeado a esta mujer repetidamente, con saña, sin piedad. Nashoba sintió que la rabia antigua despertaba en su pecho, esa rabia que había aprendido a controlar después de años de disciplina y soledad. Conocía muy bien esas marcas. Había visto marcas similares en mujeres de su tribu
cuando algunos hombres borrachos perdían el control. Había visto marcas así en mujeres de los pueblos blancos, cuando sus maridos las consideraban propiedad y no personas. La mujer abrió los ojos lentamente, como si le costara un esfuerzo tremendo. Eran de un verde sorprendente, del color de los pinos jóvenes en primavera, enormes en su rostro delgado y demacrado. Lo miró fijamente durante varios segundos sin parpadear, sin moverse, evaluándolo como si intentara determinar si era una nueva amenaza o quizás una alucinación producida por el trauma. Entonces el miedo la golpeó de nuevo como una ola. Intentó alejarse arrastrándose hacia atrás sobre la hierba, moviendo los codos torpemente porque le faltaban las fuerzas. Un gemido de terror escapó de su garganta lastimada. «Tranquila», dijo Nashoba sin moverse de donde estaba, manteniendo las manos visibles y abiertas para demostrar que no representaba peligro. «Estás a salvo ahora. Nadie va a lastimarte más». Ella negó con la cabeza violentamente, como si esas palabras fueran la mentira más grande que hubiera escuchado jamás. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias, dejando rastros limpios en la ceniza. «No». Su voz era apenas un susurro ronco y roto. Las palabras contenían tal desesperación, tal certeza absoluta, que Nashoba sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Reconocía esa clase de dolor. Había vivido con él durante 5 años. No intentó contradecirla con palabras vacías. En lugar de eso, simplemente se sentó a una distancia prudente, lo suficientemente lejos para no amenazarla, pero lo suficientemente cerca para protegerla si era necesario. Esperó en silencio, dejando que ella procesara lo que había sucedido, dejando que su respiración se calmara gradualmente. El sol continuó su descenso tiñendo las nubes de tonos rojos y púrpuras. Las sombras se alargaron entre las rocas. El sonido del agua corriendo sobre las piedras del arroyo creaba una melodía tranquilizadora que contrastaba brutalmente con el caos de hacía apenas una hora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer dejó de temblar tan violentamente. Se llevó las manos al rostro cubriéndolo completamente y comenzó a llorar de verdad, un llanto profundo y silencioso que sacudía todo su cuerpo frágil. No eran lágrimas de alivio por haber sobrevivido. Eran lágrimas que venían de un lugar mucho más oscuro, un lugar donde el dolor había echado raíces tan profundas que tal vez nunca podrían arrancarse completamente. Nashoba la dejó llorar sin interrumpirla. No había palabras adecuadas para ese tipo de sufrimiento. Él lo sabía mejor que nadie. Cuando la oscuridad cayó por completo sobre las montañas, Nashoba encendió una pequeña fogata usando pedernal y yesca que siempre llevaba consigo. Las llamas modestas proporcionaban calor y luz, sin ser lo suficientemente grandes para atraer atención no deseada. Preparó té de hierbas medicinales en su pequeña olla de metal, añadiendo raíces que ayudaban a calmar los nervios